Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estoy por Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. Hay preocupación, muchísima preocupación por la seguridad en Bogotá. Una encuesta dice que el 49% de los habitantes de esta ciudad, que tiene aproximadamente 10 millones de personas, siente que la capital colombiana es insegura. Una situación agravada por denuncias de asaltos masivos, agresiones sexuales y robos en el sistema masivo de transporte. El gobierno nacional intervino y puso en marcha un nuevo plan de seguridad. ¿Qué está pasando en Bogotá, pero también en otras ciudades de Colombia y de Latinoamérica alrededor de este tema de la seguridad? ¿Cómo hacer para que el crecimiento de las urbes vaya acompañado de estrategias de seguridad? Pues de eso y mucho más hemos traído a dos importantes invitados que nos acompañan, dos concejales de la ciudad, Juan Carlos Flores, conocedor como pocos de la situación de la capital de Colombia. Juan Carlos, bienvenido. Juan Diego, un placer estar aquí con usted. Y Yesid García, concejal del partido del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Concejal, bienvenido también. Muy buenos, muchas gracias por esta invitación. Pues empecemos, obviamente, por tratar de entender qué es lo que está sucediendo, qué nos llevó a esta situación, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, saludo a mi colega, un amigo del Consejo, el doctor Yesid García. Pues aquí hay una serie de factores que se han confabulado, por así decirlo, y un centro de, digamos, de la percepción negativa ciudadana que está hoy en el transporte público de la ciudad. De alguna manera, los problemas de las grandes urbes se focalizan en algunos aspectos, se focalizan en algunos lugares. Y en el transporte público, ¿por qué se focaliza? Porque tenemos una inmensa aglomeración, que es el caso de Transmilenio, porque se está dando un reacomodo, como usted bien lo sabe, del sistema de transporte alrededor de integrar todo el transporte de Bogotá. Y entonces, al ser Transmilenio la columna vertebral, muchas más personas llegan al sistema. Entonces, los buses están cada vez más abarrotados, las estaciones cada vez más abarrotadas, y como no había un plan para pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta nueva gente en términos de cultura ciudadana, de civismo, en términos de unidades de policía haciendo inteligencia? Y se llenó además de ventas ambulantes, pues se ha convertido en el sitio ideal donde impera hoy la ley de la selva y donde los cacos, como decimos en Colombia, los delincuentes llegan a trabajar. Y mire un dato para contribuir a la conversación. Una encuesta de una organización internacional, Thomson Reuters, señala que por desgracia Bogotá hoy es de las ciudades capitales del mundo encuestadas la más agresiva en su transporte público hacia las mujeres. ¿Usted piensa lo mismo, concejal? Lo que está ocurriendo es que la ciudad creció y Transmilenio se quedó pequeño. Es que tenemos hoy 2 millones de viajes diarios en Transmilenio. Y tenemos hoy menos policía que en el año 2008 para cuidar el Transmilenio. La policía no fue capaz, por falta de respaldo del gobierno nacional, de dar el salto a acomodarse a la nueva congestión del transporte público en Bogotá. Pero solo hay que responsabilizar a la policía, porque uno también lo que supone en medio de todo este caos es que le cabe cierta responsabilidad a los concesionarios, que son los que se llevan buena parte de la tajada de lo que reciben por vía del tiquete, del pasaje, y ellos, por ejemplo, podrían contribuir con seguridad privada también para apoyar la vigilancia. Podrían poner las cámaras, podrían contribuir a un fondo con el distrito, con la nación, para mejorar la seguridad en toda la infraestructura del Transmilenio. Pero ellos no lo hacen, ellos simplemente reciben las ganancias. ¿Cuánto reciben ellos, más o menos? Bueno, en la prórroga actual de contratos que hizo el señor alcalde mayor, el doctor Gustavo Petro, durante los primeros 3 años, cerca de más de 2 billones de pesos de la prórroga de las fases 1 y 2. Pero mire una cosa, digamos, yo creo, como señalaba el doctor Yesid, hay unos aspectos, unos responsables. Aquí hay varios actores. Uno es el gobierno de la ciudad, otro es la policía local, y otro es el gobierno nacional. Y hay que preguntarse por el aporte de cada uno de ellos. El aporte del señor alcalde mayor de la ciudad me parece a mí que ha sido confuso. No ha logrado crear una buena sinergia con la policía. La policía de la ciudad está desbordada y de alguna manera no ha lanzado una voz de ayuda tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional, porque es que no dan abasto los policías que tiene la ciudad. Usted daba un dato, somos 8 millones los que vivimos acá, pero alrededor de 1,5 de población que llega todos los días a la ciudad.
Y otro responsable es el gobierno nacional, porque es que si el gobierno nacional, para decirlo coloquialmente, no le gira más policía a una ciudad como Bogotá, nosotros como ciudad no podemos contratar policía, porque eso es importante para sus televidentes de muchos lugares de América Latina, porque hay ciudades de América Latina donde la policía es local, es decir, el gobierno local decide cuánta más policía tiene, en Bogotá no, entonces los tres no han trabajado articuladamente. Y una cosa que le hace mucho daño a la ciudad y es que cada vez que hay un problema nacional, que el presidente Santos cae en las encuestas, entonces nos viene a hacer shows de seguridad en Bogotá, luego desaparece y como Poncio Pilato se lava las manos y nosotros con el problemita. Sí. Ha dicho el alcalde Petro, entre otras cosas, que Bogotá tiene 18.000 policías, que hay un déficit de alrededor de 12.000, ¿no? Para tratar de tener suficiente pie de fuerza para hacer algo por la seguridad de la ciudad. Pero, ¿solamente con policía, pie de fuerza se soluciona? No, ¿O también faltan otros? Aquí hay diversos problemas. Hay un problema de cultura ciudadana. Exacto. Pero es evidente que la policía no estaba preparada para el salto que dio Transmilenio en el número de usuarios. La policía funciona hoy en Bogotá en cuadrantes. Es una estrategia muy buena para cuidar los barrios, para cuidar los parques, para cuidar las residencias, para responder rápidamente al llamado del ciudadano. Muy buena para integrarse con el ciudadano. Pero el gran flujo de personas hoy en Bogotá son las entradas y las salidas de Transmilenio, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ahí no hay pie de fuerza ni hay estrategia preconcebida. No hay una policía fuerte exclusivamente dedicada al Transmilenio. Pero eso lo reclamó el alcalde Gustavo Petro prácticamente del primer mes de su gobierno, que se necesitaban 1.500 policías. Ayer el Ministerio de Defensa se comprometió con 400. Pero Juan Carlos decía hace rato una cosa muy importante. ¿Cuánto van a durar esos policías haciendo presencia? Ayer fue muy buena la presencia de la policía de Transmilenio. Si usted se sube hoy, como se subió a Juan Carlos, sabe que ya disminuyó esa presencia. Sí, nos la pasamos como de show en show con el tema de Bogotá. Vimos, y fue muy rara esa imagen, ver a la secretaria de Gobierno, Gloria Flores, y al gerente de Transmilenio, Sergio París, recorriendo el sistema con el ministro de Defensa, porque estaban tratando de buscar soluciones al tema de la seguridad. Uno se preguntaba, ¿por qué el ministro de Defensa está en Transmilenio? Es una decisión improvisada. Por supuesto, insistiría, siempre hay una responsabilidad del alcalde de cualquier ciudad, porque constitucionalmente es el jefe del orden público. Siempre hay una responsabilidad, por eso es tan importante que se entiendan, de la policía local y del alcalde. Pero hay una cosa que hay que decirlo con toda franqueza. Santos se desploma en las encuestas. Seguramente tenía la noticia, la portada que iba a salir en semana. Y entonces sale el ministro de Defensa a tratar de subir al presidente en las encuestas. Pero eso no es responsable, porque detrás de eso, Juan Diego, no hay una estrategia pensada para Bogotá. Es que Transmilenio simplemente no significa que usted mete policías dentro de Transmilenio. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay una serie de problemas que hay que afrontar, en primer lugar, con inteligencia. Esos policías no pueden ir de vestidos de policía. Uno ve, por ejemplo, el juego del gato y del ratón en las estaciones. La policía está parada en una puerta, tratando de evitar que la gente entre, y apenas se corre, ¡pum!, salen los muchachos o los malandros y se saltan dentro de la estación. Pero Juan, habían anunciado también policía encubierta. Pero Por eso, ejemplo, de eso no... Acuérdese usted que el año pasado, a mediados del 2014, se dijo que creaban un escuadrón especial, por ejemplo, de mujeres entrenadas, capacitadas, para cazar a todos los abusadores sexuales. ¿Cuánto duró eso? Un mes. ¿Cuánto duró eso? Y los vagones rosas. Sí, eso no, digamos, eso no duró mayor cosa, porque es que de alguna manera lo que hay son respuestas angustiadas cuando ustedes en los medios de comunicación sacan un titular, una grabación de la ciudadanía. Todos los días obviamente tenemos un hecho distinto, porque esto opera como epidemia. De alguna manera la gente siente que hay un show alrededor de Transmilenio y todo el mundo se sube a ese show. Pero lo grave es que suben las autoridades sin una política de fondo. Yo creo, y ahí estamos unidos muchos sectores del Consejo, una cosa, Juan Diego, podemos tener diferencias, pero tenemos una percepción conjunta y es, en esto ha faltado profesionalismo. Y lo del gobierno nacional, hombre, esto es un abuso, es una cosa publicitaria. Pero ¿es percepción o es realidad? Porque No, eso son dos cosas diferentes. No, hay una realidad. Sí, mira, hay compromisos del gobierno nacional que no cumplió. ¿Qué no cumplió? El aumento del pie de policías. fuerza. Bogotá es una de las ciudades que proporcionalmente más pone recursos para la policía.
Bogotá de sus recursos aporta al funcionamiento de la policía. Motos, combustible, vehículos. Todas las ciudades lo hacen, pero en mayor proporción Bogotá que Medellín, Cali o Barranquilla. Y no hay un compromiso de la entidad nacional de la policía con relación a las necesidades de Bogotá. Es indudable que, por ejemplo, el día que el doctor Pardo se posesionó como alcalde reemplazando a Petro, al día siguiente las estaciones de Transmilenio estaban llenas de policía. 4 días después ya no había policía. Pero mire, si un factor, y creo que algo lo mencionaba Juan Carlos, también en los últimos días se han mandado mensajes equivocados a la ciudadanía cuando una cosa dice el comandante de la Policía Metropolitana, Humberto Guatibonza, sobre el caso del robo masivo en la estación de Alcalá del Norte de Bogotá, y otra cosa dice el alcalde. El alcalde decía, no hay registros, no sabemos si eso sucedió o no, y en cambio el comandante de la policía decía, sí, hay que creerle a la gente, parece que sí, se ofreció una recompensa, se habló de unos retratos hablados. Eso también muestra ahí un problema de comunicación. Sí, sin duda, digamos. Hemos hablado de un actor que es el Gobierno Nacional y al cual uno censura con fuerza por su improvisación y por oportunismo. Pero también hay otro actor que es el señor alcalde mayor, el doctor Petro. Él no ha liderado bien el tema de la seguridad. El alcalde, cuando le llegan los problemas, trata de barrerlos debajo de la alfombra. No ha logrado ponerse de acuerdo con la policía. Hoy, y es un caso muy grave, no se entienden el comandante Guatibonza, el general Guatibonza y el señor alcalde mayor. Y ese desentendimiento agrava los problemas. Pero usted nos preguntaba al doctor Yesid y a mí si la cosa de seguridad era de percepción o realidad. En el caso del transporte público de Bogotá... No me la responda, no me la responda todavía. No me la responda porque eso se puso bueno, se puso bueno. ¿Percepción o realidad lo que está pasando en Bogotá con la seguridad en Transmilenio y en la ciudad? Pero también vamos a hablar de este fenómeno frente a lo que está ocurriendo en otras ciudades de Colombia y también de Latinoamérica. Ya volvemos. Seguimos en polos opuestos hablando de la seguridad en Bogotá, pero la seguridad enfocada al tema de Transmilenio, que está en el ojo del huracán durante los últimos días por todos esos hechos que han ocurrido, de asaltos, de atracos, de colados, en fin, de muchas cosas que están en este momento en la ciudad afectando la percepción o la realidad. Porque eso es lo que entramos a discutir ahora. Lo que está ocurriendo, ¿es percepción o es realidad, José García? Yo creo que hay una realidad. De los 10 delitos de mayor impacto, hay 8 que se mantienen estables, hay uno que se ha incrementado relativamente, que es el hurto. El hurto a personas, ¿no? El hurto a personas, pero el más importante de todos los índices, el del número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, se mantiene bajo, controlado en Bogotá. Y ese es el más importante de todos, porque está en juego la vida. Claro. ¿Usted opina lo mismo? Sí, indudablemente que continúa el logro de Bogotá en reducir homicidios. Eso hay que celebrarlo. Pero ahora sí despáchese. Sí. ¿Realidad o percepción? Sí, no, indudablemente hay una realidad también. Por ejemplo, en el caso del sistema de transporte masivo, la realidad está allí. Digamos, la sensación que tienen muchos, digamos, como se abandonó el civismo desde hace varios gobiernos, se abandonó la cultura ciudadana, eso cogió una ventaja inmensa. Pero luego hay otro tema muy preocupante, es la gente siente que en muchos barrios populares, y me parece que eso debemos de prevenirlo prontamente en Bogotá, la presencia del tráfico de drogas está deteriorando los vecindarios, está sitiando los colegios. Ese es un problema además que no es de este gobierno ni será del próximo, es un problema gravísimo de ciudad. Entonces nosotros necesitamos prevenir a tiempo. Lo que sí no se puede hacer es barrer debajo de la alfombra, porque si uno barre debajo de la alfombra, sí, los problemas se le incrementan y después se lo vuelven inmanejables. Sí, concejal García, pero lo acaba de tocar también Juan. El tema de la cultura ciudadana. Realmente perdimos la cultura ciudadana, los bogotanos somos maleducados, no nos preocupamos por la ciudad, nos falta sentido de pertenencia, porque con Mocus en sus alcaldías algo recuperamos. Y Petro ha dicho, inclusive lo leí hoy en una entrevista en El Espectador, que no le interesaba mucho esa pedagogía y esa educación de Mocus. No, lo que dijo Petro es que le interesaba más la cultura humana alrededor del modelo de ciudad que queremos construir. Por ejemplo, cultura en el sentido de dejar de utilizar tanto el automóvil y utilizar el transporte público. Cultura en el sentido de defender los intereses públicos. Cultura en el sentido de la tolerancia, de la inclusión, de los derechos de los demás. Pero es que eso suena muy bien. Eso se le puede poner el nombre de cultura ciudadana.
Petro le llama la cultura humana. Pero sí, Miguel, es complicado porque... pero digamos, derechos bienvenidos, pero hay un capítulo que se ha olvidado en los últimos gobiernos, el capítulo de deberes. Digamos, ese capítulo también es importante. Comparto buena parte de lo que ha dicho el doctor Yesid, de hecho lo practico, ¿cierto? No al carro particular, sí al transporte público, sí a la convivencia, pero cuando se empieza a tolerar el vandalismo, cuando se empieza a tolerar la agresión entre unos ciudadanos y otros, por ejemplo, un dato bien preocupante de Bogotá, que no es un delito, no es un crimen, y es muchas de las agresiones en los barrios se dan por el ruido. Entonces alguien arma una fiesta, la gente se emberraca en la casa al lado, y esas son cosas que requieren, y esas son cosas que requieren de convivencia. Entonces, me parece que esa asignatura de convivencia hay que recuperarla en Bogotá. Y eso, digamos, no es ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Digamos, es una cosa humanista, es de respeto mutuo, porque si entre 8 o 9 millones de personas no encontramos reglas de convivencia, imagínense este debate nuestro, que es un debate civilizado, agradable, respetuoso, si empezáramos aquí a agredirnos físicamente, pues esto se vuelve la locura. Claro. Bogotá está hoy al nivel de casi que de agresión física de unos contra otros. Después de la ingesta de licor, el ruido precisamente es uno de los problemas que más desencadena riñas en la ciudad y los problemas de violencia, son lo que han dicho varias de las encuestas, pero ¿cómo también generar cierto sentido de pertenencia? Porque, por ejemplo, no es mala educación, incultura, que una persona se cuele, que entre sin pagar al sistema de transporte. Sin duda. ¿Cómo corregir eso? Sin duda. Claro que sí. ¿Con bolillo? No, eso tiene que ser con pedagogía, con cultura. Y, por ejemplo, yo pienso que una de las conclusiones que saquemos después de controlar esa avalancha que hay hoy de colados es mirar qué sectores sociales necesitan un subsidio en Transmilenio. Pero por si ejemplo, ya lo hizo el alcalde, les bajó el... Faltan los estudiantes. Pero ahí, por ejemplo, Faltan los doctor estudiantes. Yesid, usted lo sabe, varios colegas, el colega Celio Nieves, para citar un ejemplo, claro. han presentado un acuerdo que muchos hemos apoyado. Yo fui ¿cierto? ponente Exactamente, y y le di positivo ponencia nosotros. positiva, Entonces, y no pasó. Diferencia, pero es que el gobierno no lo ha apoyado, No el lo propio apoyó. gobierno no lo ha apoyado, que es una cosa muy justa además socialmente, es tarifa diferencial, Para como los ocurre en todo el estudiantes. mundo, para los jóvenes. Estoy seguro que eso bajaría el número de colados. Pero ojo, también hay unos delincuentes que se aprovechan, hay que distinguir entre un joven que corre una aventura y hay que enseñarle y hay que advertirle, ¿cierto? Entre un estudiante que de pronto dice no tengo que pagar y tenemos que dar la tarifa diferencial y un criminal que se mete a Transmilenio para cometer delitos. Con esos no podemos tener ninguna tolerancia. Por supuesto, respeto, la ley, nada puedes ir a coger a la gente a patadas, no, Obviamente. pero con la ley en la mano. Se vienen las elecciones regionales, se vienen las elecciones, por ejemplo, de alcalde de Bogotá, naturalmente de otras ciudades y regionales. Pero Transmilenio va a ser un tema central de discusión. ¿Cómo hacer para que no lo conviertan en un tema meramente político, de campaña? Bueno. Yo creo que Transmilenio hay que considerarlo en su verdadero valor. Hay que seguir construyendo troncales de Transmilenio. El gobierno nacional tiene que aportar su 70% que le permite como máximo la ley. Hay que hacer la troncal de la Boyacá. Pero yo creo que hay primero que cambiar de enfoque sobre la ciudad y en segundo lugar darle vía libre al metro lo más rápido posible. Hay un COMPES pendiente para definir qué tanto va a aportar el gobierno nacional al metro de Bogotá. El metro de Bogotá no es de Bogotá, es del país. Y tiene que contribuir el gobierno nacional a su financiación. Mire, Pero me permite sobre esa pregunta claro, que usted plantea, que es bien interesante, porque el debate apenas inicia, y quizás nos escuchan, Claro. quizás no soy. Digamos, yo le diría a los bogotanos, no a los candidatos, porque el candidato empieza a hablar a los bogotanos, no le crean al que les diga o que solo Transmilenio es la solución o que solo Metro es la solución. Necesitamos las dos cosas a la vez. Totalmente de Las acuerdo. dos cosas a la vez. Totalmente Y de acuerdo, además, Manuel. pilas con los gobiernos nacional, que llevan años prometiéndonos a los bogotanos, no, listo, sí, yo salgo elegido presidente y les giro el cheque. El actual gobierno nacional le está haciendo pistola al tema del metro. Con esta crisis, mire, hoy volvieron a prometer, volvió el presidente a llamar al alcalde, a decir, no, sí va a haber la plata para el reunieron metro. y todo. Muéstreme el cheque, muéstreme, presidente Santos, dónde está la plata consignada. Si el presidente Santos no muestra esa plata consignada, es carreta y no le crean al candidato a la alcaldía que prometa metro sin la platica concreta. una sociedad bien informada tiene que no, elegir pero mejor. por supuesto. Pero ¿por qué, por ejemplo, Medellín sí puede? ¿Cómo envidia uno ver ese metro que funciona?
tiene problemas, pero funciona. La gente lo quiere, lo respeta, no lo agrede. Ahora van a inaugurar tranvía, en fin. ¿Por qué no replicar ese tipo de modelos? Pues mire usted, me le adelanto al doctor Yesid, pero el metro de Medellín fue construido con plata de todos los colombianos, entonces eso hay que hacerlo en Bogotá. También Medellín ha tenido unos gestores buenos, hay que reconocerlos también, digamos, también allá hay gente valiosa que ha gobernado esa ciudad. Fue el alcalde Fajardo, luego el alcalde Salazar, han hecho una buena gestión. Bogotá también, fíjese usted que muchas de las cosas que están en Medellín también en su momento fueron tomadas de Bogotá, ahora podemos aprender de Medellín. Aquí se piensa hacer un metrocable en Ciudad Bolívar, está aprobada la plata, hay un cupo de endeudamiento, entonces yo creo que podemos aprender de todos, pero digamos un problema en Bogotá es que hay una sensación de desesperanza, de que esto no hay salida para la ciudad. Yo creo que sí hay salida. Obviamente se requiere de una inmensa responsabilidad y que no nos venga ahora una mano de promeseros en campaña a ofrecernos el oro y el moro y después decepcionar a la ciudad. Cali es una de las ciudades, por ejemplo, para hablar de todo el tema de seguridad, considerada por muchos estudios y firmas internacionales como una de las más violentas del mundo, está entre las 10, ¿no? Eso también muestra que el fenómeno se presenta en otras ciudades de Colombia, pero de pronto aquí se hace más visible. Pero, Juan Diego, hay que aclarar esto. Como estamos hablando de Bogotá, preciso, Bogotá hoy no hace parte de las 100 ciudades más violentas del mundo. Mientras que en las 50 ciudades más violentas del mundo hay 5 ciudades colombianas. Hay 5 ciudades de los Estados Unidos. Son Cali, Palmira, Pereira, Medellín y Cúcuta. Están entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Los Estados Unidos tienen 5 ciudades entre esas 50. Washington es una de esas. Son Washington, Baltimore, San Luis, New Orleans y Detroit. Sí. Son 5. Y Sudáfrica tiene 4. Y atérrese, el Brasil tiene 19. Bogotá no hace parte siquiera de las 10 ciudades más violentas de Colombia por el número de asesinatos. Pero bajo ese cada análisis, concejal, que usted hace, uno lo que deduce es pues que lo que es altísima es la percepción de inseguridad. Sí, pero digamos, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una demanda ciudadana cada vez más grande, doctor Yesid, claro, a favor de que le proveamos el servicio público de seguridad. La gente quiere no solamente que no la maten, que ya es un logro muy grande de Bogotá que no podemos negar, que lo han seguido prácticamente todos los alcaldes. Eso es una cosa, es una política pública que ninguno ha abandonado, pero la gente quiere llegar tranquila a su casa. La gente quiere vivir seguro en el transporte público. Las mujeres quieren no ser manoseadas todos los días, no ser irrespetadas. Entonces tenemos, de alguna manera, en la medida en que una sociedad progresa, la gente va subiendo el listón. La gente va subiendo el listón. La exigencia. Y los líderes deben estar a la altura de ese listón. Los alcaldes, el de Bogotá, el de Cali, el de donde sea, tienen que estar a la altura de ese listón. Entre la baraja de candidatos que hay en este momento y que quieren ganar la alcaldía de Bogotá, ¿hay alguno que pueda acomodarse a esas soluciones que requiere la ciudad? De eso vamos a hablar, vamos a tocar ese tema, pero después de estos comerciales. Ya a pocos meses de las elecciones regionales, que Bogotá vaya a las urnas, escoja un nuevo mandatario, que esté al frente de la ciudad por 4 años y por lo menos cambie muchas cosas que no vienen bien en la ciudad, entre esas la seguridad concretamente de Transmilenio. Pero entre las opciones que hay, concejal, ustedes hablaron de que la gente debe que estar bien informada para escoger mejor. Comprométase. ¿Hay buenas opciones dentro de los candidatos hoy por hoy en la alcaldía de Bogotá Claro que nos que saquen sí. del atolladero? Claro que hay muy buenos candidatos. ¿El suyo? El mío es Carlos Vicente de Ruz, pero su contrincante es Antonio Sanguino. Van a definir la candidatura del Partido Verde a través de una encuesta. Cualquiera de los dos que gane es un excelente ¿Pero por qué? conocedor de Bogotá, porque llevan muchos años estudiando Bogotá, muchos años trabajando por los bogotanos, porque son transparentes, porque tienen criterios sobre la ciudad. ¿Usted qué opina? ¿Cuál podría ser una buena opción? Afortunadamente estamos en una democracia y todo ciudadano puede aspirar a ser alcalde de Bogotá. Yo espero un debate de más trasfondo. Todavía, digamos, el debate está muy pandito en general. De alguna manera es una cosa como de personalidades.
Y ya hemos aprendido que el tema de la personalidad es solo uno de los aspectos importantes. Hay que analizar la capacidad, y yo creo que la capacidad, digamos, de gestionar la ciudad, y ante todo hoy en día, una ciudad tan dividida como está Bogotá hoy, es la capacidad de unirnos a todos para resolver los Pero problemas. necesitamos también, no sé si ustedes concuerdan conmigo, en que tengamos un alcalde que no piense en Bogotá como una plataforma política más allá, que no sea un candidato del orden nacional que de pronto no triunfó en las elecciones presidenciales y terminó escampando en la ciudad, en la capital del país. No, Digamos, lo importante es que un alcalde durante 4 años se centre en Bogotá. Es muy difícil, porque yo no sé qué les pasa, yo no sé qué tiene la silla de alcalde en Bogotá. Se sienta en esa silla y todos se creen presidenciables, todos. Todos los últimos alcaldes han creído que de ahí saltar a la Casa Nariño es muy fácil. Olvídense de eso. Probablemente si se olvidaran, hasta llegaran a la presidencia. para cerrar, o sea, ¿de qué se ríe? Veo a Juan Carlos con cara de ser candidato. No, 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 no. Usted lo sabe que no. Sí, se va a lanzar. Láncese aquí de una vez al agua. No, yo tengo sentido de la responsabilidad. No. Bueno, pues, No de saber sus posibilidades y sus limitaciones. bueno, pues aquí termina Polos Opuestos. Muchas gracias a nuestros invitados, a ustedes por acompañarnos. Juan, muchas gracias. Como siempre, es un placer tenerlo, discutir Mi con querido usted. Yesid. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bueno el programa y el debate. Gracias por la invitación. Muchas Como gracias. siempre es un placer. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @poloscaracol. También puede visitar nuestro sitio web noticiascaracol.com. Allí en la sección informativos encontrará los capítulos completos de nuestro programa. Hasta la próxima semana.